Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de septiembre de 2021. Señales de vida es nuestra serie, estamos en el devocional número 26. Iniciamos hoy el estudio de un nuevo versículo, un nuevo milagro, un nuevo texto, un nuevo milagro. Señal para vivir en medio de las tormentas de la vida. Este milagro de Jesús calmando la tempestad está en tres de los evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, pero hoy lo estudiaremos en Lucas 8, capítulo 8, versículos 22 a 25. Dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijeron, pasemos al otro lado del lago. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Eso está en Lucas 8, 22 al 25. Déjeme decir de una vez una enseñanza implícita aquí que es evidente absolutamente. Como el cometa necesita de la oposición del fuerte viento para elevarse, la fe de los discípulos de Jesús necesita dificultades para manifestarse. Déjeme lo digo de otra manera, como el papalote, como el artefacto ese regularmente hecho de papel con algunos bastidores ligeros con un hilo y se eleva, cometa, papalote, no sé cómo se llama en su pueblo, pero como ese artefacto de juego para cuando somos niños necesita del viento opositor y mientras más fuerte mejor para elevarse, así nuestra fe en ocasiones necesita de dificultades para manifestarse. Podemos decir tres cosas de las pruebas, porque aquí fue una prueba, esta situación, una, una tormenta, vientos fuertes y el Señor Jesús durmiendo. Podemos decir tres cosas sobre las pruebas. Número uno, que son inevitables. Todo mundo tiene pruebas. Son parte de la vida, son naturales, que son necesarias. Nos ayudan a crecer o a fortalecernos. Número tres, que son métodos de enseñanza para nuestra fe. Dios las utiliza para hacernos mejores y para convertirnos en aquellos seres humanos que Él desea que seamos. Es decir, podemos decir entonces que son inevitables, que son necesarias y que son métodos de enseñanza. Pero, ¿qué nos enseñan? Si son métodos de enseñanza, ¿qué nos enseñan? Hoy tendremos una primera enseñanza, una primera respuesta a esta pregunta, ¿qué nos enseñan las pruebas? Y es esta. Nos recuerdan que Dios confía en nosotros. Nos recuerdan que Dios confía en nosotros. Miren, Lucas es ahorrativo en palabras en esta narración. Así que seamos ahorrativos también nosotros y breves y digámoslo de un jalón. Las pruebas nos enseñan que Dios confía en nosotros. ¿De dónde sacamos eso? Mire, Él se durmió. Jesús estaba dormido y la travesía en manos de sus discípulos. Cuando investigamos, cuando analizamos cómo eran las barcazas, no eran barcos de vapor, ni por supuesto que no, de ningún tipo de combustión interna ni nada de eso, pero eran barcazas, digamos que no tenían así como camarotes abajo, no, eran más pequeñas que eso. Pero cuando investigamos eso y podemos ver fotografías o reproducciones de esas barcas, uno dice, ¿dónde se durmió el Señor? Por favor, ¿dónde estaba dormido? Otro de los evangelios dice exactamente dónde estaba dormido, pero uno dice, ¿por qué no se despertó en medio de la tormenta? Pero Él se durmió y dejó la travesía en manos de sus discípulos. Ahora bien, Él es carpintero. Él era carpintero. Hablando humanamente, Él era carpintero. Tal vez podía hacer alguna barca, tal vez hizo alguna barca alguna vez, pero los discípulos, muchos de ellos, la mayoría de ellos eran pescadores, expertos en el mar. Pues Él se duerme y deja la travesía en manos de sus discípulos. Digamos que los reconoció como experimentados navegantes. Ellos que se encarguen son los navegantes, ¿no? Son los que saben de mar. Les dio su lugar, esperó en ellos, puso su vida en sus manos. El Señor Jesucristo puso la vida en las manos de Pedro y los demás pescadores. Entonces las pruebas, número uno, nos recuerdan que Dios confía en nosotros. Piensa, cree, tiene la convicción, la confianza de que saldremos adelante, de que haremos lo que nos toca hacer a nosotros y que saldremos adelante.
sea, no anda como una mamita que quiere evitar cualquier problema a sus hijos, nadie que no se cae, que no le dé ni el aire, su lechita, y yo te llevo a la escuela y que no te cruces la calle, y ahí va la mamá sobreprotectora, y el pobre chamaco se convierte en un inútil, ya es grande y todavía sigue dependiendo de su madre. Jesús confió en sus discípulos, confió en sus habilidades. ¿Quién se las había dado sino él? En sus capacidades, ¿quién se las había dado sino él? Aquí hay una lección muy importante para nosotros. Hagamos lo que nos toca. Hagamos lo que nos toca en lugar de renegar en medio de las pruebas. Oh, Señor, ¿por qué? Ya me dijeron que estoy enfermo. Los análisis salieron positivos. Y ya sabe que los análisis cuando salen positivos es negativo que salgan positivos, ¿no? Salió positivo el examen del COVID. Tengo COVID, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Hagamos lo que nos toca. Soy de familia de diabéticos. Me heredaron mis padres esta situación. Yo hubiera querido un edificio, unos millones en el banco, alguna cosa, ¿no? Pero me heredaron la diabetes, mi madre especialmente, la diabetes. Y bueno, ella estuvo muy mal de la diabetes, pasó los últimos años de su vida bastante mal, tenía problemas de ceguera ya, y entraba al hospital, se le al hospital, se le hacía diálisis, era muy delicado, muy triste. Mi esposa vivió ese tiempo, conoció a mi madre en esas circunstancias de enfermedad tan tremenda. Por eso cuando fuimos al médico y el médico me dio la noticia de que yo era diabético también, gracias a Dios no tuve una crisis, ni fui a dar al hospital, ni un coma diabético, pues no, me fui checando mi azúcar en la sangre porque me tenía que hacer análisis por razones de un problema que tuve en el corazón también en otra época y entonces tenía que hacerme análisis sistemáticamente y ahí iba saliendo que el azúcar iba subiendo y esas cosas. Fuimos al médico y sí, me hizo un examen, un estudio, dijo, señor pastor, reverendo, me dice esta persona, aunque ese término no me gusta a mí, pero así me dice, me dijo, usted es diabético, ya es declarado diabético. Y mi esposa se puso muy mal, porque había visto a mi madre en su sufrimiento y en cómo se deterioró su salud y esas cosas, y se puso muy mal, pero ¿qué cree? No mucho tiempo. Digamos que tuvo duelo, pero no muy largo. Fue un duelo de horas, no de días ni siquiera, de horas. Salimos del hospital así como que nos hubieran dicho que me iba a morir yo, muy serios, muy tristes, tomados de la mano como siempre, porque así andamos ellos siempre, salimos, subimos a la camioneta, en silencio, sin hablar nada, y en el camino de repente dice mi esposa, bueno, está bien, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Voy a estudiar y se puso las pilas, y comenzó a hacer cambios en nuestra dinámica de alimentación. Y bueno, de eso hace varios años, de que soy diabético, y el día de hoy no tengo problemas de azúcar alta, nada. 110, 90. El otro día tuve 72, tuve que comerme un chocolate porque la tenía baja. Hagamos lo que nos toca. Podemos renegar, podemos maldecir la vida, podemos enojarnos con Dios, reclamar y reclamar a los antepasados que te heredaron eso, un descalabro económico, el hecho de que Dios llame a su presencia a uno de nuestros seres queridos, una persona que nos traiciona, la situación del país, el gobierno, la inseguridad, lo que sea. Sí, tenemos opciones de renegar, enojarnos o hacer lo que nos toca. Desarrollemos nuestras habilidades, que para eso nos las dio Dios. Honremos al que nos entregó dones, habilidades, es decir, capacidades, para que las ministremos, porque para eso nos las dio. No pidamos al Señor que haga lo que nos toca hacer a nosotros. David sí confiaba en Dios, pero lanzó la piedra. El pueblo hebreo sí confiaba en Dios, pero gritaron después de haber dado vueltas a la ciudad de Jericó para que las murallas se cayeran. Gedeón finalmente confió en Dios, pero sí hizo lo que Dios le dijo. Con sus 300 soldados quebraron los cántaros, dejaron que las teas lucieran y luego hicieron su trabajo como guerreros. Hagamos lo que nos toca, aprendamos, desarrollemos las habilidades que Dios nos dio, honremos al que nos las entregó. Y en lugar de renegar o en lugar de estar pidiendo que haga todo lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo nosotros. Y Él hará eso que nosotros no podemos, eso que está fuera de nuestras posibilidades. Las tormentas de la vida, las dificultades de la vida, no nos son permitidas para derribarnos, no son permitidas para recordarnos que Dios confía en nosotros, que Dios espera que respondamos a las pruebas, espera que actuemos conforme a las habilidades que nos ha dado. Así es que son, digámoslo así, motivaciones para que hagamos alarde de las cosas que sabemos hacer, alarde de fe,
alarde de trabajo, alarde de responsabilidad, alarde de esfuerzo, insisto, hasta nuestro límite, no podemos ser más. Pero ahí donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Ahí donde se acaba el camino del hombre, comienza una brecha hacia Dios. Él hace lo suyo. Así que, hermanos míos, cuando seamos probados, cuando tengamos tormentas en la vida, recordemos, Él confía en mí. Él, él sabe que voy a hacer lo que me toca hacer y luego Él va a hacer lo suyo. Entonces, enfrentémoslas con alegría, con gozo, con entusiasmo. Por supuesto, las pruebas son dolorosas a menudo, no sin dolor, pero con esperanza, con fe y con la confianza en ese Dios que confía en nosotros y que por tal motivo nos permite vivir en ocasiones algunas pruebas. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a enfrentar las tormentas de la vida como la que ahora vivimos, Señor, esta tormenta de cuestión de salud en el mundo. Bendícenos, Señor, y que hagamos cada uno de nosotros lo que nos corresponde hacer. Y en cada prueba, Señor, económica, cuestiones morales, cuestiones de familia, cuestiones de trabajo, de la sociedad en que vivimos, Señor, ayúdanos a experimentar tu confianza, tu rostro que nos mira y que nos ve actuar porque nos has dado habilidades para hacer algunas cosas que nos toca hacer. Bendice a mis hermanos, especialmente a los tristes, ansiosos y deprimidos. Los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.